Ok, entonces el espacio nulo lo vamos a anotar con n subíndice a y es igual a todos los vectores de componentes, de tal manera que cuando los multiplico por la matriz que tiene m por n componentes me regresa el cero, y esto es un subespacio vectorial de Rn. Como esto es un subespacio vectorial, pues puedo encontrar vectores que lo generan y vectores linealmente independientes. Cuando tengo vectores que lo generan y vectores linealmente independientes, tengo una base. Entonces, la dimensión de este subespacio pues va a ser precisamente menor o igual que n. ¿Cuándo va a ser menor que n? Cuando el subespacio no sea todo Rn. ¿Cuándo va a ser igual a n? Cuando el subespacio coincida con ser el total. Y vamos a llamarle a la dimensión, recuerden que la dimensión es el número de elementos de la base, vamos a llamarle a la dimensión, vamos a llamarle la nulidad de A. Entonces la dimensión del espacio nulo, que es una base del espacio nulo, el número de componentes de una base del espacio nulo, le llamamos la nulidad y lo denotamos con la letra nu entre paréntesis A. Puede suceder que nada más la nulidad sea el cero. Recordemos que tenemos diferentes tipos de subespacios. En Rn tenemos el espacio vectorial conformado por el vector cero, tenemos el espacio vectorial generado por un vector que no es el cero, el espacio vectorial generado por dos vectores linealmente independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podría suceder que el espacio nulo nada más contenga el cero. Obviamente el cero siempre está en el espacio nulo, porque cuando multiplicamos a por cero siempre nos regresa un cero. Entonces, por lo menos el espacio nulo tiene esta componente. Entonces, cuando esto suceda, vamos a decir que la nulidad es cero. ¿Ok? Si esto no sucede, entonces tendríamos que ver la base y contar los elementos y dar el valor de la nulidad. Pero si esto sucede, diríamos que la nulidad es cero. Entonces, este resultado es importante porque nos va a ayudar a calcular la nulidad de manera muy rápida. A veces podría ser un poco tardado. Entonces, observemos lo siguiente. Tomemos una matriz cuadrada, ¿sale? Entonces, la matriz, si la matriz A es invertible, va a ser equivalente a que la nulidad sea el cero, es decir, el cero es el único vector que cuando multiplico por A me regresa cero. Si yo tomo otro vector que no sea el cero y lo multiplico por la matriz A, entonces eso jamás me da cero si la nulidad solamente es el cero. Entonces, si una matriz es invertible, su nulidad es solamente el vector cero, y de manera equivalente, si la nulidad de una matriz es el cero, entonces forzosamente la matriz es invertible. Ok, de manera similar tenemos el espacio imagen. El espacio imagen van a ser todos los vectores que viven en Rm, en donde los obtengo de multiplicar la matriz A de m por n por todos los vectores x. Entonces, la imagen de A van a ser todos los posibles resultados que obtengamos. Eso es un subespacio vectorial de Rm, y como es un subespacio vectorial, pues tiene vectores que lo generan. Podemos encontrar vectores linealmente independientes y que generen, eso es una base, y podemos contar el número de elementos de esta base, y eso le vamos a llamar el rango. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos una matriz que es de 2 por 2. Entonces vamos a encontrar su espacio nulo, vamos a encontrar su nulidad, que es contar los elementos de su base, vamos a encontrar su imagen y vamos a encontrar su rango. El rango es contar el número de elementos de la base de la imagen. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Si observamos, cuando tomamos esta matriz A y la y encontramos su determinante, pues el determinante nos da menos 2. Multiplicamos 4 por 1 y restamos, y es menos 2. Porque la matriz es cuadrada, puedo hacer ese cálculo. Pero aquí yo tengo lo siguiente: cuando una matriz es invertible, entonces como el determinante es diferente de 0, la matriz es invertible, entonces automáticamente la nulidad, el espacio nulo es el 0. Entonces, como el espacio nulo es el 0, su nulidad vale 0. Entonces, el espacio nulo es el 0 porque la matriz es invertible y su nulidad es 0. Ya terminamos para encontrar tanto el espacio nulo como la nulidad. Ahora vamos a encontrar su imagen. Entonces, ¿cómo debería yo de encontrar su imagen? Pues lo que yo debería de hacer es tomar la matriz A y multiplicarla por un vector que yo quiera.
Entonces, el que yo quiera, no tengo restricción en esta parte. Entonces, por ejemplo, si multiplicara por el 0, 0, pues yo sé que cuando tomo una matriz y la multiplico por el 0, 0, pues todos, como voy a multiplicar por 0, eso me regresa el 0. Entonces, un posible resultado de la matriz A por el vector, uno de los posibles resultados es tomar al 0 y multiplicar por A, eso me da el vector 0, 0. Otro posible resultado es tomar al 1, 1, este lo elegí arbitrario, entonces multiplico fila por columna y me da el 3, 7. Entonces 3, 7 es otro posible resultado. Tomo la matriz A y tomo otro vector, por ejemplo el 1 menos 2, multiplico fila por columna, obtengo este resultado. Este es otro posible resultado, lo agrego y así sucesivamente. Entonces todos los resultados que obtengo cuando multiplico la matriz A por un vector, pues eso es lo que le llamamos la imagen. Entonces esto es un subespacio vectorial. La pregunta es, ¿en qué forma tiene, cómo puedo yo identificar estos vectores? No parece una tarea sencilla, pero observemos lo siguiente. Todos los vectores y que yo obtengo como resultado, pues los obtengo de multiplicar a por x. Entonces, la pregunta es, si yo obtengo un posible resultado, pues ¿de qué vector viene? O sea, ¿qué vector tengo que multiplicar por a para que me dé este posible resultado? Y ese es el problema de la imagen. Para decir que un vector vive en la imagen de A, pues yo tengo que decir cuál era el vector original. Pero entonces, como A es invertible, multiplicamos por la inversa del lado izquierdo de ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría A la menos 1y, A la menos 1y, y A por A la menos 1 es la identidad, y la identidad por un vector o por una matriz deja igual al vector o a la matriz. Entonces, ¿qué estamos diciendo o qué implican estos símbolos? Pues lo que está diciendo es de que si tú quieres armar al y que tú quieras, pues basta con que elijas al x de esta manera. Calculas a la menos 1 que existe porque el determinante es diferente de 0. Pongo aquí el vector que quiero armar y cuando haga esta multiplicación voy a obtener el vector por cual tengo que multiplicarlo. Es decir, puedo armar al que quiera porque siempre puedo encontrar al x del cual parte, pensando que A transforma a ese AX en Y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Y es el que yo quiera, es decir, la imagen de ASR2. Tú puedes construir a cualquier vector de dos componentes. ¿De dónde saco estas dimensiones? De las dimensiones de A. Por esto es un 2. Entonces, pues, la imagen de A pues, es todo el plano cartesiano. Por lo tanto, el rango de A pues, es encontrar el rango de A es el número de elementos de la base, pero de la imagen. Pero como la imagen es todo R2, pues entonces el rango de A es 2. En dibujos, ¿cómo se vería esto? Entonces, en dibujos, yo sé que cuando tomé al 1, 1, me regresó el 3, 7. Entonces, tomo el 1, 1 del espacio vectorial R2, le multiplico por A y me regresa el 3, 7. Cuando yo tomo el 0, 0 y lo multiplico por la matriz A, pues me regresa el 0, 0. Cuando yo tomo el 1 menos 2 y lo multiplico por A, me da el menos 3, menos 5. Como ya encontramos la nulidad y la nulidad fue 0, eso significa que el espacio nulo es el 0. Entonces el subespacio vectorial que vive el subespacio vectorial que vive en el dominio de A, es decir, de donde parten los vectores que de donde tomo los vectores que voy a transformar, pues nada más es este elemento, porque era invertible. Y cuando yo tomo este espacio vectorial, cuando tomo vectores de aquí y los multiplico por A, me regresa un subespacio vectorial de R2, que en este caso el subespacio vectorial que me regresa es precisamente todo. Entonces la imagen de A es todo R2 y el espacio nulo de A es precisamente el vector 0.